Bien, chicos, espero les haya gustado el video. Sí, muy emotivo, si se fijaron. A veces vemos las cosas desde varios puntos de vista, ¿no es cierto? Sí, hay algunas personas que la vemos desde el punto de vista desde las consecuencias, no desde la causa, ¿sí? Hay otros que buscan responsables. Bueno, eso depende de algunos puntos de vista, ¿no es cierto? Pero ese no es el tema. El tema que nos toca el día de hoy es sobre el fomento de una cultura de sostenibilidad y sustentabilidad. ¿Sí? ¿Qué hacer ante el problema que tenemos? ¿No es cierto? Como vimos en el video anterior, sí había un problema. Y muchas de las veces el problema se nos hace muy grande y prácticamente nos damos por vencidos, ¿no es cierto? Sí. Y hasta que llega una mano amiga, sí, basta con uno o una que llegue para que te arregle o te solucione ese gran problema, ¿no es cierto? Sí, y ahí el problema de acá es, el problema es de la sostenibilidad, de la sustentabilidad, que es el tema de ahora, ¿no es cierto? Sí, pero al referirnos, ¿no es cierto?, en este tema, se lo ve desde el punto de vista de la consecuencia, pero nosotros vamos a ver desde el punto de vista desde la causa, pero dándole una óptica desde las ciencias naturales, ¿no es cierto? Sí. Bien, entonces vamos a ver desde el fondo del asunto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la consecuencia, ¿no es cierto? ¿Por qué hay ese problema de la sostenibilidad y la sustentabilidad, ¿no es cierto? Sí. Bien, vamos a empezar. Estamos, no creo que lo dije, estamos en la semana 24. ¿Sí? Le saluda el ingeniero Moruzumbay y vamos a ver, ya les dije, ¿no es cierto? Sí, la causa. Pero para conocer la causa o empezar por la causa vamos a tener que ver conocimientos muy sólidos, ¿sí? Y vamos a ver la composición del suelo para entender o para comprender a solucionar esos problemas de sostenibilidad, ¿no es cierto? Sí, bien. Entonces tenemos que el suelo está compuesto de la parte mineral, la misma que tiene agua, aire y minerales, ¿no es cierto? Sí, la parte orgánica. La parte orgánica del suelo está formada por materia orgánica y seres vivos del suelo, ¿no es cierto? Aquí tenemos el suelo y ustedes pueden apreciar que está compuesto de colonias de bacterias o microcolonias de bacterias, de agua, de cuarzo, partículas de arcilla, ¿sí? Es un conglomerado, una comunidad entera, ¿no es cierto? Un ecosistema o un microecosistema, ¿sí? Bien, seguimos. Ya habíamos visto la parte donde quién vive ahí en ese microsistema, ¿no es cierto?, del suelo. Pero vamos a ver cuáles son esos habitantes del suelo, ¿no es cierto? Hay dos tipos según el tamaño, los microorganismos y los microorganismos, perdón, los macroorganismos y los microorganismos. ¿Cuáles son los macroorganismos? Lo que podemos ver, como cuáles, las raíces, los mamíferos, insectos, moluscos y lombrices. Sí, como podemos apreciar aquí, ¿no es cierto? Y los microorganismos solo se ven con microscopios, como cuáles los hongos, algas, bacterias. ¿Sí? Bueno, entonces ya sabemos que el suelo está, los habitantes del suelo son dos, ¿no es cierto? Los macro y los microorganismos, los que se pueden ver y los otros que solo se ven con el microscopio. La unión de todo esto, ¿no es cierto? Sí, nos da como consecuencia un suelo
saludable. Pero un suelo saludable es igual a qué, o está compuesto de qué. Según esta teoría, da una cifra, ¿no es cierto? Es igual a 1.000 millones de microorganismos por un gramo de suelo. O sea, 1.000 millones hace referencia a qué? A la parte visible que no se ve, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos? Bacterias, hongos, algas, ¿sí? Como son microscópicos, y en un gramo tenemos esta cantidad de ellos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ese suelo que está infestado, está habitado por esta cantidad de seres vivos o de habitantes, hace que el suelo sea saludable. ¿Cómo se relacionan entre ellos? ¿Sí? Vamos a ver desde acá, ¿no es cierto? Sí, tenemos aquí las plantas, y bajo las plantas están las raíces, y las raíces están en contacto con la materia orgánica, ¿no es cierto? Sí. Y la materia orgánica, ¿de qué está formada? De residuos de plantas, animales y microorganismos, ¿no es cierto? Estos, a su vez, están o entran en contacto con las bacterias, con los hongos, ¿no es cierto? Sí. Y los hongos y bacterias van en una segunda relación ascendente, ¿no es cierto? Sí. Ellos se relacionan con quién? Con los nemátodos que están comiendo las raíces donde existen los hongos o donde viven los hongos y las bacterias, ¿no es cierto? Sí, prácticamente los nemátodos se alimentan de hongos y bacterias, ¿sí? Luego los nemátodos también se relacionan con insectos trituradores, ¿sí? O también nemátodos que comen bacterias y virus. Cabe recalcar, o cabe indicar, o cabe informarles que hay una gama, un sinnúmero de insectos, ¿no es cierto? Están los trituradores, los succionadores, los trozadores, los chupadores, pero aquí en esta diapositiva solo se ve los trituradores, pero también existen los demás insectos que le dije, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y estos insectos trituradores también se relacionan con los depredadores, otros insectos que se alimentan de los insectos anteriores, ¿no es cierto? Sí. Bien. Y después de alimentarse los depredadores, insectos depredadores de los trituradores, también son ellos devorados por las aves o por los animales mamíferos, ¿no es cierto? Sí. De esa manera es un ciclo de la materia, ¿no es cierto? Sí. Y este último animal, este último peldaño, ¿no es cierto? Ya cuando deja de existir, ¿a dónde va? Va como materia orgánica a la plantita, ¿no es cierto? Sí. Y si interviene la mano del hombre, se le hace un huequito, cuando estos dejan de existir, se le hace un huequito aquí en el suelo, ¿no es cierto? Y son enterrados ahí, de una forma indirecta o directa, pasan también a ser parte de la materia orgánica. Y así se cumple la relación o el ciclo de la materia. Tenemos los macroorganismos, este es el número 1, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estos macroorganismos? Las raíces. Las raíces más volumen, o sea, hay un más volumen que en la parte aérea. Si se dan cuenta aquí, hay más raíces que en la parte aérea, o sea, que en las hojas, en las ramas o en los tallitos, ¿no es cierto? Sí. Bien. Dice aquí que las raíces son la boca de la planta. ¿Por qué la boca de la planta? Porque ellos toman o absorben agua, nutrientes, ¿no es cierto? Sí. Bien. También las raíces enriquecen el suelo. ¿Cómo enriquecen el suelo? Exudan un rico o un exudado rico en carbono, o exudan carbono, ¿no es cierto?, que sirve de alimento a los microorganismos, que ya dijimos anteriormente estaban aquí las bacterias y hongos, ¿no es cierto? Y cuando se descompone las raíces, por A o B motivo, ¿no es cierto?, aportan materia orgánica. Tenemos los macroorganismos 2. ¿Cuáles son esos macroorganismos 2? Tenemos los mamíferos. Dentro de estos mamíferos están los topos, ratones, conejos, estos mismos que crean unas inmensas galerías, ¿sí?, en el suelo, en la tierra, y ahí mismo entra aire y agua, aireando la tierra, ¿cierto? Mejorando la tierra. También tenemos los insectos, como cuáles, las arañas, las cochinillas, los pies, mil pies, colémbolas, la gama de insectos que ellos, estos de aquí,
entran o viven en estas galerías que forman los animales más grandes, ¿no es cierto? Como los topos, ratones, conejos, ¿sí? O cuando se deja de vivir uno de estos animalitos, queda atrapado en esos huequitos de su madriguera, ¿qué hacen esto de aquí? Van y lo devoran, ¿no es cierto? Sí, bien. Además, estos microorganismos trocean y pulverizan la materia orgánica que cae al suelo, ¿no es cierto? Se la hojarasca y la preparan para los microorganismos, ¿no es cierto? Sí, bien. Estos animalitos que son más grandes o insectos más grandes, ¿no es cierto? Cualquier materia orgánica como las hojitas o las hojarascas que caen, ellos la trituran, ¿sí? Bien, a eso hace referencia esto aquí. Además que con sus excrementos, ¿sí? Producen un medio adecuado para la vida de los microbios, ¿no es cierto? Sí. Bien. Tenemos otro escenario, los microorganismos 3. ¿Cuáles son esos? Las babosas y caracoles. Aquí tenemos un caracolcito, ¿no es cierto? ¿Qué hacen ellos? Comen materia orgánica, producen celulosa. Sus mucosas ayudan a formar los agregados, ¿no es cierto? Sí, también es un ser vivo y por lo tanto también producen una famosa celulosa, que eso incluso son utilizados últimamente para embellecer a las mujeres, ¿no es cierto? Sí, bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos ya dijimos los caracoles, tenemos las lombrices, ¿no es cierto? Sí, bien. Vamos a ver las lombrices, ¿no es cierto? Son las más importantes. Hay un cálculo aproximado, ¿no es cierto?, de 10 millones de lombrices por hectárea. Existen ellas, ¿no es cierto? Pero un suelo rico en materia orgánica, porque también hay suelos desérticos, suelos áridos, suelos ácidos, que no hay esta cantidad de millones de lombrices, ¿no es cierto? Sí, pero este es un referente para cuando son suelos ricos en materia orgánica, ¿sí? Y también de estos 10 millones por hectárea, se calcula más o menos, ¿no es cierto?, unas 2 toneladas. 2 toneladas más o menos viene a ser 40 quintales de lombrices, ¿no es cierto? Sí. Bien. Además, las lombrices necesitan agua. Su acción de arado ayudan a la penetración, o la acción de arado ayudan a la penetración de las raíces. La acción de nutrición, sus excrementos pueden compararse a los abonos químicos. Y ese excremento, ¿no es cierto?, de las lombrices es la que se está fortaleciendo y se está incrementando la famosa lumbricultura, ¿no es cierto?, que ellos utilizan los excrementos de las lombrices, ¿no es cierto? Sí, bien. Otra función, transportan microorganismos desde 10 a 40 centímetros de profundidad. Son una reserva viva de elementos minerales las lombrices, ¿sí? Bien. Ahí está la lombriz. Seguimos. Los microorganismos, los más importantes son, ¿cuáles son? Las algas, hongos, bacterias, protozoos, ¿sí? Esos son los más importantes microorganismos. ¿Cuáles son las funciones de estos microorganismos? Cierran el ciclo de la materia orgánica y dejan los nutrientes a disposición de la planta. En definitiva, ellos realizan la mineralización de la materia orgánica. ¿Por qué dice aquí o se informa aquí que ellos cierran el ciclo de la materia orgánica? ¿No es cierto? Porque desde ellos nace el ciclo, ¿no es cierto? Sí, ellos generan el ciclo y a ellos vuelven todos esos elementos orgánicos como las plantas, los animales, ¿sí? Que están en la parte superior, ¿sí? En la superficie del suelo, cumplen su ciclo de vida, ¿no es cierto? Y dejan de existir y vuelven al suelo donde los esperan las bacterias, los protozoos, los hongos y algas, que son prácticamente de alimentos para ellos, ¿no es cierto? Sí, por eso que ellos cierran el ciclo de la materia orgánica. Ayudan a la degradación
de los tóxicos. Porque cuando se fumiga, se fertiliza con agroquímicos, ¿sí? Estamos intoxicando la tierra, pero ellos degradan, ¿no es cierto? O sea, ayudan a que estos tóxicos o toxinas se liberen. Pero no, eso no es de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Eso demora un tiempo, algunos años. Abundan alrededor de las raíces, las algas, hongos, cualquier vivo, como vimos en la diapositiva anterior, ¿no es cierto? Las raíces estaban repletas de bacterias, de algas, de hongos, protegen a la planta o evitan el ataque de otros patógenos. Otros son patógenos de las plantas, como ya habíamos dicho, ¿sí? Bien, aquí tenemos el ciclo de la materia orgánica. Los microorganismos son los que cierran el ciclo de la materia orgánica, ya lo dije, ¿no es cierto? Sí, la materia orgánica no puede ser absorbida por las plantas, tiene que mineralizarse y así vuelve a servir de nutrientes para las plantas. Y quien desdobla o transforma eso son los microorganismos, ¿no es cierto? Sí, bien. Son los que realizan esta mineralización. Aquí tenemos un ejemplo que yo decía, ¿no es cierto? Sí. Aquí están las bacterias, hongos y virus. Ellos desdoblan los minerales, van a las plantitas, en las plantas están los insectos, las aves que consumen las plantas y cuando cumple su ciclo de vida, los animalitos vuelven, ¿no es cierto?, a la tierra. Es un ciclo. La materia orgánica del suelo. La materia orgánica que contiene el suelo está formada por raíces, hojas secas, restos de vegetales y animales y distintos estados de descomposición. Organismos vivos como lombrices, insectos de todo tipo, nematos, bacterias, hongos y algas. Y fundamentalmente humus, que es una materia orgánica transformada. Es el pegamento, es el almacén y la esponja del suelo que consigue una buena estructura. Estamos hablando de la materia orgánica, ¿no es cierto? Sí. Es el alimento de muchos seres del suelo y lombrices que hacen que el suelo sea un medio vivo capaz de ceder y tomar alimentos. Donde hay buena materia orgánica, ¿no es cierto? Hay lombrices, hay insectos y ese medio o ese suelo es un medio vivo, porque hay seres vivos ahí, ¿no es cierto? A eso se refiere este término. La mejor manera de proteger la salud de los microorganismos y, por tanto, la salud del suelo es aportar materia orgánica como compost, restos de cosecha, abonos verdes. Bien, esta es la parte medular, la parte muy importante, ¿no es cierto? ¿Cómo ayudar? ¿Se acuerdan el video que apareció una amiga de este chico, ¿no es cierto? Sí, ante los problemas que él tenía y le ayudó. Entonces, aquí está, en este momento aparece esa chica, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué nos dice aquí? La mejor manera de proteger la salud de los microorganismos y, por tanto, la salud del suelo es aportar materia orgánica como compost, restos de cosecha, abonos verdes. ¿Qué significa eso? Cuando en la casa hay desperdicios, especialmente en la cocina, ¿no es cierto? Por lo general hay desperdicios de hortalizas, de verduras, ¿no es cierto? Sí. Hay mucha gente que esos desperdicios los pone en una funda y lo bota al carro de la basura, ¿sí? Y se lleva ese carro de la basura y se pierde. ¿En vez de qué? De ponerle un tachito aparte, ¿no es cierto? Todos los desperdicios verdes y hacerlo como para que se transforme en materia orgánica. Ese sería nuestro aporte, ¿no es cierto? Nuestra ayuda. El aporte de materia orgánica tiene que ser continuo en el tiempo y en el espacio. No se puede subir de 1 a 3 de golpe, ¿no es cierto? Sí, si usted no recicla esos desperdicios, usted quiere subir de 1 a 3, no se puede, ¿no es cierto? Sí, usted tiene que reciclar para seguir en el número 2. Bueno, aquí habla de Tenerife, en España se considera adecuado del 2 al 3% de la materia orgánica. En la península andan del orden del 0,5 a 0,8
En los países del norte de Europa, del 7 a 8% al borde de la pudrición, y no se permite echar materia orgánica, porque hay algunos suelos que son ricos en materia orgánica, ¿sí? Bien. La mineralización de la materia orgánica. Ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, cuáles son esos organismos que ayudan a la mineralización. Tenemos aquí, la mineralización se realiza en tres fases principales y en todos intervienen microorganismos, ¿cierto? La mineralización muy rápida es la descomposición. La lenta es la mineralización de quién, del nitrógeno orgánico a nitrógeno amoniacal, que está inmóvil en las arcillas, ¿no es cierto? Sí, esa es la mineralización más lenta. Y la mineralización muy lenta se llama la nitrificación de nitrógeno amoniacal a nitrógeno nítrico, que es muy soluble y móvil. Y está a entera disposición de las plantas, pero esta es muy lenta, ¿no es cierto? La más rápida es la descomposición. ¿Cómo hacer la descomposición? Lo que yo dije anteriormente, ¿no es cierto? Sí, los desperdicios de la cosecha en las bananeras, ¿no es cierto? Lo podemos, hay algunos, en algunos lugares, en algunas haciendas que pican los tallos del racimo, ¿no es cierto? Y los ponen a descomponerse, le ponen encima del hilo, del rumo de la cosecha, ¿no es cierto? Para el desperdicio, le ponen plástico, ¿para qué? Para que se acelere el proceso de descomposición y estos aportan o ¿cómo es? Lo echan, lo abonan a los terrenos donde hay problemas de fertilización, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces, ese es el asunto. Ya está aquí. Y está, bueno, la mineralización se realiza mejor en un suelo o con un pH neutro de 7 y algo más alcalino, un suelo aireado y caliente. Ejemplo, en climas templados, la mineralización anual es de aproximadamente de unos 40 a 50 a 150 kilogramos por hectárea en los próximos o en los primeros 30 centímetros del suelo, con pH altos y climas muy calientes. ¿Cierto? La mineralización es hasta 10-20 veces mayor que en otros países como Bruselas. ¿Sí? Bueno, entonces eso ha sido todo el material que les he preparado para hoy, ¿cierto? Es un complemento de la clase anterior, ¿no es cierto? Sí. Y la tarea que usted tiene que hacer es la que mandé en la clase anterior, ¿no es cierto? Sí, esto es un complemento de la clase anterior. Espero que la hayan entendido, ¿sí? Cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, no se olvide de enviarme el mensaje y yo con gusto estaré respondiéndole. Bueno, nos vemos en la próxima ocasión. Pasen bien, chicos.